Hola a todos. Lo que yo les quiero contar hoy es un poco el proyecto que empecé hace 4 meses y que ya en ese corto tiempo puedo decirles que es el proyecto más emocionante que hice en toda mi vida. Pero para que entiendan un poco cómo terminé metido en ese proyecto, tengo que empezar bien del principio. Ahí. Despacio, ya viene eso. Yo de chico, mi gran sueño era ser inventor. Eso es lo que yo quería hacer. Y quería ser este tipo. Yo quería ser como el inventor del profesor de Volver al Futuro. Y le puse bastante empeño de chico en lograrlo, tanto que casi puse en peligro mi vida. Por empezar, desarmé todos los aparatos electrónicos que había en la casa. Mamá, obviamente, feliz. Después me electrocuté unas 3 o 4 veces. Y hay una anécdota que cuenta mamá, esas que cuentan las madres para humillarme, que ella tenía 4 o 5 vidrios con el tamaño de la forma de mi ventana, porque yo en una época las detonaba por lo menos una vez por semana. Pero como ven, tengo todavía todos los dedos y sobreviví. Y la vida me llevó a otro lado completamente distinto. Casi fui abogado, por suerte no, y me dediqué a emprender. Eso fue lo que hice, en tecnología. Los últimos 10 años se los dediqué a otra de las pasiones que yo tenía cuando era chico, que son los videojuegos. Pero siempre mantuve en un rincón de mi casa, siempre, el sueño de ser inventor. Y bajo la forma de un taller, ¿no? De tener un taller donde realizar estos inventos. Y le dediqué mucho tiempo, muchas noches, muchas peleas con mi mujer, obviamente, fines de semana enteros. Pero lamentablemente no logré sacar ningún invento genial como los que hacía el profesor de Volver al Futuro. Lo máximo que saqué fue esto. Esto está puesto en mi oficina. Yo tengo una empresa de videojuegos. Es mi invento para controlar la eficiencia de los ingenieros. Básicamente yo desde mi oficina los puedo mirar y cuando están mirando Facebook o YouTube, páfate, acá, a la ceja. Pero bueno, inventos como este son los que me llevaron a mí a vincularme con una comunidad de locos que hacen estas cosas. Pero lo importante es lo que pasó con esta comunidad y eso es lo que les vengo a contar. Esta comunidad hace algunos años comenzó a activarse. Y como siempre pasa con estas activaciones, es como que el mundo entra en un sync. Y de pronto estos locos, estos inventores que estaban en los garajes empezaron a salir y empezaron a compartir sus proyectos, sus ideas, sus técnicas, sus herramientas. Aparecieron sitios especializados. Empezaron a crear su propia tecnología para desarrollar sus inventos. Es más, tecnología para que cualquier persona pueda inventar casi cualquier cosa. Y así nacieron unos espacios bastante raros que tienen 2 o 3 nombres. Makerspaces, hackerspaces, Fab Labs. Y para explicarles rápidamente qué son, voy a hacer una analogía. Ustedes en un gimnasio, cuando van a un gimnasio, lo que buscan es desarrollar los músculos. En un hackerspace, la gente cuando va a desarrollar un invento. En un gimnasio, uno usa aparatos para desarrollar esos músculos, máquinas. En un hackerspace, uno usa máquinas para desarrollar esos inventos. Máquinas de prototipado rápido. Les nombro algunas, no quiero entrar en detalle, pero cortadoras láser, impresoras 3D, CNC, o sea, ruteadoras, o sea, una serie de máquinas que en general estaban siempre disponibles en otros lados. Estaban en centros de investigación y desarrollo, en fábricas, pero que ahora en estos lugares estos inventores empezaban a tener acceso. Otra cosa bien curiosa que pasó es que esta comunidad, como yo decía, empezó a salir. Empezó a haber eventos. Y como toda comunidad emergente, empieza a ser un evento de unos cientos de locos que se juntan. Hace un mes, en San Francisco, la Maker Faire juntó 50.000 personas. Esto ya nos habla que ya no estamos hablando solo de una comunidad. Estamos hablando de una subcultura, de un movimiento, algo más grande. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué demonios me importa esto? ¿Cómo esto puede impactarnos en nuestras vidas? ¿Qué puede salir de acá? Si uno lo mira de lejos, parece eso. Miren un poco las cosas que hacen. Es un grupo de locos
haciendo inventos un poco intrascendentes. Pero quizás hubiéramos dicho lo mismo de los clubes de hackers de los 70, que empezaron a jugar con chips y procesadores, y de ahí salió la computadora personal, de ahí salió Apple. Y lo mismo hubiera dicho de los nerds o los geeks que estaban con los modems a finales de los 80 y principios de los 90, y de ahí salió Internet. Yo creo que estamos frente a un caso similar. Y ya se empieza a notar disrupción de este movimiento. Ya se empieza a notar impacto. Y les voy a contar un caso. Pero para contarles un caso, tengo que contarles un poco de lo que es la impresión 3D. Quizás muchos de ustedes ya saben lo que es la impresión 3D, así que rápidamente. La impresión 3D es una tecnología que me permite a mí desarrollar virtualmente un objeto en mi computadora, un objeto 3D, aprieto Print, y en vez de salir una hoja de papel, que es lo que normalmente uno esperaría en una impresora, sale el objeto. ¿Ah? Acá, como ven, lo mío es un poco morboso, decidí hacer una calavera, podría haber elegido algo más bonito, pero ahí pueden ver la imagen del objeto, digamos, virtual, y la imagen del objeto real. Y se fijan, son lo mismo. Estamos transformando, de pronto, bits en átomos. Esta tecnología está disponible hace mucho tiempo, no es nueva. Pero el problema es que estaba muy lejos de nosotros. Las máquinas que hacían esto costaban $70.000, $100.000, hasta que este grupo de locos, en un hackerspace en Nueva York, uno de los pioneros, New York Resistor, decidió cambiar las cosas. Y dijeron algo que parecía absurdo. Vamos a hacer una impresora 3D que puede usar cualquier persona y que cueste menos de $1.000. El personaje de azul, que está acá, que es Bepetis, que es uno de los fundadores de MakerBot, la compañía de la cual estoy hablando, dijo, si nosotros hubiéramos pensado como ingenieros, jamás lo hubiéramos intentado. Él es marionetista. Y eso es lo interesante de estos lugares. Esto es lo que es realmente disruptivo. MakerBot, esta compañía, ya va por la tercera generación de impresoras 3D y acaba de levantar de capital de riesgo $15 millones para terminar de consolidar su compañía y para poner una impresora 3D en la casa de cada uno de ustedes. Dentro de poco, todos ustedes, aunque les parezca sacado de Volver al Futuro, van a estar haciendo eso. Y nace o comienzan a hacer estos lugares. Y hay muchos ejemplos más, pero me pasaría del tiempo. Así que, ¿cómo continuar? La realidad es que nosotros estamos un poco lejos en general de todas estas cosas. Yo vivo en Santiago y al igual que en Montevideo, nos sentimos siempre que siempre recibimos todo con un cierto delay. Todo tarda un poquito más en llegar. Y yo soy, como ustedes pueden ver, un tipo medio ansioso. Entonces, en febrero, después de concluir 40 años, que entré en crisis, dije, a mierda, yo lo que necesito hacer es un hackerspace en Santiago. Sin mucho plan, sin mucha idea, como siempre, me tiro así medio a lo loco. Lo primero que hice fue encontrarme un partner. Siempre uno necesita un loco al lado, siempre uno necesita un personaje igual que uno. Gracias a Dios lo encontré. Y es Macarena Pola, que es una diseñadora industrial que está totalmente loca. Y gracias a Dios la convencí. Y con Maca salimos a buscar un espacio. Y de pronto, ¡pumba!, aparece un lugar maravilloso. Una fábrica abandonada, es una ex sombrería, acá se hacían sombreros, en pleno barrio de diseño de Santiago. Completamente sucio, una porquería. Pero con Maca nos pusimos una meta. Dijimos, bueno, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer rápido. Y empezamos a limpiarlo. Y armamos nosotros los muebles. Lo decoramos un poco, junto con mi hija que estaba ahí haciendo de crítica de arte. Y de pronto, un mes después de empezar, ¡pumba!, ahí estaba. Estábamos listos. Todo listo. Yo había llevado las máquinas de casa, ustedes se pueden imaginar, mi taller había crecido bastante. Yo ya tenía cortadoras láser, impresoras 3D en casa. Mi mujer me estaba sacando ya patadas y por suerte pude mover todo para ahí, trajimos otras máquinas, lo pusimos increíble. Pero en un momento, cuando estábamos el 30 de marzo, dijimos, ¿y ahora quién demonios va a venir acá? Nos habíamos olvidado de preguntarnos si había locos en Santiago. Lo mejor es que sí, había un montón de locos. Y de pronto, ¡pumba!, ahí están. Ahora les voy a mostrar un video de cómo es el espacio, así se dan una idea de qué estoy hablando, y seguimos.
Esta toma la pedí especialmente porque a mí me encanta verme como Iron Man, soldando. Les confieso algo, aprendí a soldar hace 2 semanas. Y eso es lo que tiene maravilloso también este lugar, porque a mí, de golpe, volví a sentir algo que no sentía hace mucho tiempo. Este es un lugar maravilloso porque uno aprende cosas nuevas todos los días. Y eso no lo sentía yo hace mucho, mucho tiempo. Porque a este lugar, estos locos que llegan, todos vienen de distintos lados. Voy a hacer una recorrida rápida de ejemplos de quiénes son estos locos. Los primeros que llegaron son Tim y Greg. Ellos tienen una compañía que se llama Backyard Brains. Son 2 neurocientíficos, doctorados en la Universidad de Michigan, que aterrizaron por algún milagro en Chile. No sé por qué. En un programa que se llama Startup Chile, que trae startups a Chile, ellos aterrizaron. Bueno, Greg y Tim están completamente locos. Y lo que hacen es maravilloso. Ellos, su proyecto es enseñar neurociencia a chicos. Pero lo verdaderamente maravilloso es cómo lo hacen. Lo hacen con cucarachas. Y no cucarachas chiquititas. Lo hacen con unas cucarachas de este tamaño. Son unas cucarachas peruanas que hasta a mí me dan miedo. Y para cómo las tenemos viviendo en el espacio. Ellos, aparte de las cucarachas, hacen aparatos como este, que permiten medir los spikes neuronales de las cucarachas, incluso, bueno, hacer cosas más locas. Pero yo les vengo a mostrar quizás el invento más loco que ellos tienen, que se llama RoboRoach. El RoboRoach, uno dice, bueno, es una cucaracha robótica. Y uno se imagina, así cuando le dicen eso, una especie de robot con forma de cucaracha que camina. No. Lo que ellos hacen es agarran una de estas cucarachas, le ponen un chip arriba y la controlan con un joystick. ¿Para qué seguir? Véanlo. Dígame si eso no es de Volver al Futuro. Y para los que sienten empatía, porque nosotros aplastamos las cucarachas, le tiramos DDT, las hacemos pelota en la casa, pero cuando ven esto me dicen, ¡ay, la pobre cucaracha! Bueno, para los que tienen empatía con la cucaracha les cuento que a la cucaracha no le pasa nada porque ese chip se les implanta en las antenas. Entonces básicamente es como una mochila. Probablemente no esté muy feliz de que le mandes una cosa que le va a mover. A ver, pero nunca escuché a una cucaracha quejarse y después están viviendo, las alimentamos muy bien en el lugar, comen bien. ¿Qué otros locos? Bueno, ejemplos. Llegaron, también una de las primeras que llegaron, Claudia y Connie. Ellas son unas artistas increíbles, trabajan con electrónica. Hacen todo tipo de arte, pero con electrónica. Son las primeras mujeres que vi llegar así con un soldador. La verdad que son increíbles y maravillosas y ahora justamente fueron invitadas a Europa a mostrar lo que hacen. Llegó un grupo de arquitectos que hacen arquitectura paramétrica. Básicamente es una nueva forma de arquitectura que es maravillosa. No me quiero detener en cada uno porque en cada uno tengo una historia que contar. Quiero ir de lleno a las que yo creo que son más representativas. Pero es bien interesante lo que hacen. También llegó Daniel. Daniel es un inventor clásico como el de Volver al Futuro. Él invirtió toda su plata en un objetivo. Él lo que quería es desarrollar un auto eléctrico que por fin limpiara el cielo asqueroso que tiene Santiago. Vivir en Santiago es horrible, justamente en invierno por la polución. Su sueño era crear un auto eléctrico reutilizable con las bicicletas públicas, que uno toma una bicicleta a un lugar, deja la bicicleta. Es lo mismo, pero con un auto eléctrico. Invirtió todo, compró los motores y así llegó al espacio. Un poco desesperado, obviamente. Y este es otro grupo del cual les quiero hablar. No se ven mucho los chicos ahí, pero todos esos son chicos de colegio. Son chicos que participan en una competencia robótica que se llama FIRST, fundada por el inventor del Segway, Dean Kamen. FIRST tiene como objetivo traer a chicos de colegio más cerca de la ingeniería y la tecnología, lo más temprano posible. Y para eso hay una competencia de robot impresionante donde participan equipos de todo el mundo. Estos chicos llegaron al espacio y me mostraron su robot y yo... Miren lo que hace.
Les recuerdo, son chicos de colegio, sin asistencia, sin ayuda. Maravilloso. Yo les juro que para mí es muy difícil no emocionarme. ¿Con qué sigo? Este es un caso también muy interesante. Andrés. Andrés llegó después de un momento bastante malo para él. Tuvo un accidente en enero, volcó con el auto, iba manejando a su hermana. Él salió ileso, pero su hermana tuvo una lesión muy importante en la médula y perdió la motricidad de las piernas. Quedó parapléjica. Está en pleno proceso de rehabilitación. Andrés llegó al espacio con el rumbo perdido. Había abandonado la carrera, quedó bastante mal después de eso. Había abandonado la carrera y así llegó. Dijimos, no tengo proyecto, pero me gustaría participar. Dijimos, sumate, pensá qué querés hacer y cuando tengas una idea, nos contás. Justo antes de venir para acá, me sonó Andrés porque ahora tuve que meterle la presentación, vino y me dijo, tengo el proyecto. Y el proyecto que tiene Andrés es maravilloso. La hermana tiene que usar un aparato de rehabilitación que es como una especie de arnés que tiene un exoesqueleto robótico que simula el movimiento de las piernas, o sea, hace mover las piernas sobre una cinta como esas de caminar. Y eso lo que hace es, le dice, engaña al cerebro, le dice, mirá, las piernas están todavía ahí, y el cerebro trata de reconectar de nuevo con las piernas, la parte de la médula que está sana. Ese aparato cuesta carísimo. Es horriblemente caro. Y hay muy pocos en Chile, creo que hay uno. Y él vino con el proyecto y dijo, yo lo quiero hacer, quiero que mi hermana lo pueda tener en la casa y quiero que pueda haber uno en cada centro de rehabilitación de Chile. Pero Andrés está solo. Y uno se pregunta, ¿cómo demonios vas a hacer eso? Y el secreto está de nuevo en estos espacios. ¿Por qué? Porque si bien Andrés está solo, está también Tim y Greg. Y resulta que Greg, su especialidad como neurocientífico, es la regeneración de células, en el caso de accidentes de médula. Y el equipo de robótica se comprometió en empezar a construir, en diseñar ya ese arnés robótico, que es el que va en las piernas. Y nuestro inventor de autos es el que está haciendo la estructura sobre la cual la persona se cuelga. Y si Dios quiere, y si todo sale bien, en un par de meses tenemos un prototipo. Si hubiéramos sido ingenieros, jamás lo hubiéramos intentado. Y esa creo que es, para mí, la razón por la cual me metí en esto. Si bien soy emprendedor, este es el primer proyecto que yo no hago for profit. Este lugar es non for profit. Pero lo que tratamos es que sea sustentable. Bueno. Que ahora quiero, de alguna manera, dar un cierre. Y supongo que ojalá les haya podido transmitir por qué estoy tan emocionado, por qué me gusta tanto esto que está pasando y por qué realmente me cuesta no sentirme absolutamente feliz. Yo creo que esto es recién el comienzo. Yo creo que estamos hoy frente a una nueva era dorada de los inventores. Finalmente, estamos volviendo a tomar el control, no ya el de las compañías, pero el control nosotros de crear las cosas que necesitamos. Creo que estamos frente a una nueva revolución industrial, pero una muchísimo más consciente, más generosa y más sustentable. Pero por sobre todas las cosas, una que apunta a hacer de nuestro mundo un mundo mucho mejor. Y eso es todo. Gracias.